que es una clase, si bien es cierto, extensa, resume bastante bien lo que nos quiere transmitir la guía de crisis hipertensivas y el manejo que se hace en el día a día, tanto en emergencia como en unidad de cuidados intensivos. Ambas especialidades manejan la crisis hipertensiva en diferentes tiempos, ¿no? Indudablemente Freddy en la emergencia maneja el primer momento, que es clave como diagnóstico, y la categorización del problema, quiere decir, le da la gravedad, designa la gravedad. Y en el caso de ser un diagnóstico de emergencia hipertensiva, pues pasa a la unidad de cuidados intensivos para recibir el tratamiento. Idealmente, los tratamientos que se han mencionado en la clase teórica son los mismos que se van a mencionar aquí. Y esos tratamientos normalmente son por vía parenteral o endovenoso. Y entonces, eso sí amerita ser administrado por un catéter venoso central en la unidad de cuidados intensivos, porque allí será el monitoreo respectivo de la presión arterial y de las disfunciones o fallas orgánicas que se asocian. ¿Ok? Vamos a ir por la primera parte, y la segunda parte es básicamente mencionar algunos casos clínicos que indudablemente serán muy útiles porque es precisamente lo que podría tomar Freddy en el examen. Así lo va a orientar él. Así que estén muy atentos porque este examen se viene con más temas, entendería, o son temas más densos, temas de mayor análisis y obviamente están orientados a los casos clínicos. ¿Ya? Muy bien. Bueno, a ver, para empezar, nosotros debemos entender que si hablamos de crisis hipertensivas o emergencias hipertensivas, ya sabrán por la clase en definición de que urgencia ya no es un término que se use, preferimos usar como tal emergencia hipertensiva por el nivel de gravedad que constituye la elevación de la presión arterial por encima de los límites a los que un paciente puede estar acostumbrado. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que hacer una diferencia, sobre todo para el manejo, hay que hacer la diferencia entre un paciente que es hipertenso de base, ¿ok? Y que de pronto, dentro de los hipertensos, o sea, los que ya tienen el diagnóstico, existen los hipertensos controlados y los hipertensos no controlados. Dentro del caso de hipertensos no controlados, hay que entender bien, dentro de su falta de control, cuál es el basal que ellos manejan. Y se los he mencionado en algunos casos, ¿no? En algunas clases anteriores, donde decíamos que debíamos individualizar la terapia de acuerdo a los basales del paciente. Idealmente hay pacientes que lo saben y bueno, la mayor parte de ellos de pronto ni lo conocen, pero uno más o menos se va dando cuenta cuando un paciente se controla o no en relación al tratamiento que lleva, ¿no? Para empezar, siempre a un paciente que es hipertenso de base deben hacerle la pregunta de rigor, que es, ¿usted sabe cuál es su presión arterial normalmente, ¿no? El que siempre está en control, el que siempre toma sus pastillas, el que incluso tiene un tensiómetro manual, esos digitales en casa, te lo va a decir, ¿no? Hay gente que sí se controla muy bien. Y también hacerle la pregunta en relación a su última visita a cardiología o cuándo le cambiaron la medicación, si es que ha habido cambios de medicación, aumento de dosis, etcétera, ¿no? Y obviamente también hay que indagar sobre el tipo de antihipertensivo que toma, cuántas veces al día, porque son datos importantes. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el sentido de tratar crisis hipertensivas o emergencias hipertensivas, la importancia de darle un tratamiento a un paciente que está en esta situación es en relación a que debemos evitar que la presión alta llegue a la falla orgánica múltiple, porque indudablemente va a pasar. Si uno tiene una presión arterial elevada, esto obviamente constituye un cambio en la adaptación de todos los sistemas y cuando es agudo, obviamente daña los órganos porque nadie está tan preparado como para hacer el cambio de, digamos, de las perfusiones,
de la reacción del endotelio, de la liberación de radicales, y probablemente ante esto la respuesta finalmente sea algo no controlado, ¿ok? Eso pasa en los casos agudos, eso pasa en aquellos que de pronto manejan presiones normales y que de pronto hacen una emergencia hipertensiva, una crisis hipertensiva, o sea, una elevación de presión arterial por encima de los rangos que vamos a mencionar en unas diapositivas más adelante, y entonces indudablemente hacen sufrir el funcionamiento del órgano. Caso distinto, pacientes que son crónicamente mal manejados, maltratados y que obviamente viven con presiones arteriales altas, y pues los órganos ya están adaptados a ello porque ha tomado un tiempo hacerlo, ¿no? Ahora, ¿qué implica esto? Que de pronto yo lo encuentro con una presión al paciente de 200/100 en la emergencia, y es por eso que es tan importante la anamnesis, la recopilación de los datos y el examen físico, porque no puedo yo tratar la cifra, yo debo tratar al paciente. Entonces, si yo trato la cifra, a todo el mundo le voy a dar captopril sublingual, como lo hace la mayoría de gente en los hospitales, sin pensar que no es tan sencillo como dar captopril y ya, pues, ¿no? Te mando a tu casa, o bueno, ya yo me quedo tranquilo porque hice algo. Eso es totalmente insuficiente, es totalmente irresponsable, porque uno tiene que entender en cuánto tiempo se desarrolló esto, si tu basal te permite tolerar un aumento de esta presión a ese nivel. De pronto tú vives con 180/100 y ahorita tienes 200/100. Entonces no te va a generar mayor cambio a nivel orgánico. Diferente que alguien que vive con 120, con 80, digamos, controlado por el tratamiento, haga 200/100 de presión arterial, ¿no? Es totalmente distinto el escenario. Entonces, tengan muy en cuenta que hay que individualizar la terapia por estas razones. Y aquí en la primera diapositiva resalto precisamente lo que debemos llevarnos como concepto, o que indudablemente ustedes ya entendieron de la clase teórica. Cuando yo hablo de una crisis hipertensiva, específicamente emergencia hipertensiva, estoy haciendo referencia a que la elevación de la presión arterial, digamos, de forma aguda, de forma irregular, por encima de parámetros tolerables para el ser humano, ¿ok? El normal, generan falla de órgano diana. Y entonces es muy importante que ustedes conozcan estos órganos diana. ¿Por qué? No solamente porque el examen te lo pide, la teoría te lo indica, sino que cuando llegue un paciente con una presión arterial elevada, ustedes van a buscar, sabiendo cuáles son los órganos diana, van a empezar a buscar las disfunciones, ya sea clínica o laboratorialmente como exámenes auxiliares. Entonces, no se olviden, cuando yo hablo de órgano diana, principalmente estoy hablando de cerebro, de función ocular, cardíaco, pulmonar, riñones, hígado también, que no está especificado en la figura, y bueno, e incluso asociados a disfunciones sexuales. En el caso de la mujer se agrega el órgano llamado útero, ¿ok? Útero/placenta. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente son estas elevaciones de presión en la gestante la que van a generar fallo de órgano, y finalmente esto se denomina preeclampsia, eclampsia, asociada a otros síntomas, o los síndromes que generan incluso más de una falla orgánica en la gestante diferente a la placenta. Entonces, tengan en cuenta esos órganos diana como lo principal a buscar dentro de las disfunciones de un escenario de crisis hipertensiva. Y entonces, estos datos los he sacado exactamente de la teoría. Obviamente en la coordinación se ha conversado, ¿no? Se ha visto lo mejor para ustedes con Freddy, para que puedan reforzar algunos conceptos. Y entonces les he puesto diapositivas claves, ¿no? Yo sé que son varias, son como 100 diapositivas. Obviamente tienen que aprender a seleccionar las diapositivas con la información más trascendental. Y entonces
ustedes tienen que tomar en cuenta que cuando yo hablo de una hipertensión arterial severa, hago referencia a presión arterial sistólica mayor o igual a 180, presión arterial diastólica mayor o igual a 110 o una presión arterial media mayor o igual a 135 milímetros de mercurio, ¿ok? Eso tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque precisamente en base a estos valores yo empezaré a activar mi alarma clínica en búsqueda de fallas orgánicas asociadas. Si el paciente tiene una falla orgánica asociada, tengo que llegar entonces a la causa de este problema, ¿ok? Porque nada sucede por casualidad, por si acaso. O sea, las presiones arteriales se elevan por alguna razón en especial y sobre todo en valores tan extremos, a no ser que el paciente viva con estos valores extremos. De todas maneras, en pacientes agudos que de pronto el cuerpo no tuvo tiempo de adaptarse, van a generar sintomatología importante que nos va a permitir tomar decisiones con el paciente, decisiones terapéuticas. Entonces, ya saben ustedes, esta diapositiva también es de Freddy, donde resalta, y esto me ha pedido él mismo que lo resalte, que hablemos de hipertensión aguda severa. ¿Ok? Esto obviamente en alusión a la elevación grave de esta presión arterial que puede generar daño orgánico. Y entonces, cuando hablamos de daño orgánico, así como en el shock, el escenario de todas maneras se orienta a mortalidad y a pronóstico. Entonces, uno tiene que atender a ese tipo de pacientes con prontitud antes que la falla orgánica se establezca como tal. Muy bien, acá otra diapositiva que nos refuerza lo mismo, ¿ok? En esto no se pueden equivocar, porque creo que está quedando bastante claro, ¿ok? Y entonces no se olviden, yo hablo de emergencia hipertensiva cuando tengo una presión arterial grave, ¿ok? De valores graves, mayores de 180 a 120, mayor de 135 la presión arterial media, y que se asocia con daño orgánico agudo, específicamente buscando los órganos diana que ya se han mencionado y cuyos esquemas también ha presentado Freddy en múltiples diapositivas como para que no se les olvide. Entonces, esto genera un riesgo de muerte, efectivamente, y entonces requiere una intervención inmediata, muy, muy minuciosa en cuidados intensivos. Esos pacientes suelen quedarse en cuidados intensivos hasta que determinemos la causa del problema hipertensivo, controlemos el valor de presión de acuerdo a los parámetros objetivos por patología encontrada y, digamos, de alguna manera estemos administrando el fármaco que va a controlar la presión sin generar más daños orgánicos adicionales al causal. Y obviamente incluso se quedan en cuidados intensivos hasta que podemos destetar al paciente de la medicación parenteral, o sea, endovenosa. Idealmente nosotros nos ayudamos en estos casos ya en un tercer momento, o sea, el primer momento es emergencia, el segundo momento es UCI y el tercer momento lo hacemos asociado en la UCI con cardiología. ¿Por qué? Porque obviamente el cardiólogo maneja los cuadros hipertensivos con mayor regularidad. Nosotros solamente vamos a abocar nuestro trabajo a controlar las orgánicas y, digamos, evitar que progresen, evitar más fallas y de pronto resolverlas, ¿no? Sin embargo, en pacientes crónicos que hacen crisis hipertensivas o pacientes que debutan con crisis hipertensivas y que se quedan hipertensos, tiene que intervenir el conocimiento del cardiólogo. Es un trabajo multidisciplinario, no se olviden de eso. Muy bien, y entonces, ¿por qué hacer alusión tanto a que la urgencia hipertensiva ya no es materia académica como tal, no debería enseñarse tal término, etcétera? ¿Por qué? Porque finalmente vamos remontándonos un poco a lo que manejábamos antes como urgencia hipertensiva, es también la elevación de presión arterial de daño orgánico, o sea, órganos diana no dañados. Y entonces esto se orienta a que el médico trate la cifra y no trate al paciente. Por eso ya no lo queremos usar. Y en realidad no solamente somos Freddy y yo, sino es de pronto la Sociedad de Cardiología. Es un tema netamente para que podamos evitar que la gente use
el número y trate el número. Se trata entonces al paciente. ¿Por qué? Porque normalmente estos pacientes que tienen cifras elevadas de presión arterial, pues lo más salomónico es que regulen su tratamiento antihipertensivo, que modifiquen las dosis o que se trate otros factores que de pronto pueden elevar la presión arterial, ¿ok? No amerita un monitoreo en UCI, no amerita que de pronto los tratemos con medicación endovenosa o que se queden hospitalizados, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Porque es básicamente el repaso de lo más importante de su teoría. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Podemos progresar? Todo claro, doctora, al menos de mi parte. Carolina, muy bien, es la única que me va a contestar, seguro. Ya, yeah. Muy bien, chicos, ahora sí. Vamos por el caso número 1. Y acá sí necesito escuchar más de una voz, porque si no, nos vamos a quedar acá hasta las 10 de la noche esperando respuestas. ¿Ya? Y esto sí es importante que lo tomen en cuenta, porque es así como les van a tomar los casos en el examen, es así también como les van a llegar los casos de emergencia, nada del otro mundo, pero definitivamente amerita pues darle un razonamiento importante, ¿no? Precisamente orientado a lo que les decía, que no hay que tratar las cifras. Bien, vamos a empezar. Caso número 1. Se trata de un paciente de 56 años de edad, hipertenso de larga data con tratamiento irregular, ¿ok? Este paciente ingresa, y por favor bien atentos a los síntomas. Dolor torácico intenso, 10/10. Tipo desgarro, irradiado de las escápulas, de aproximadamente 1 hora de duración en su evolución. O sea, ya lleva 1 hora el paciente con este dolor tan intenso. Y además se asocia a sudoración y náuseas, o sea, sintomatología general. Hasta ahí, por ejemplo, ¿qué les llama la atención de esa sintomatología? Hasta la sintomatología nada más, ¿no? Sería el dolor torácico intenso, doctora. Ok. ¿Quién me dijo eso? Rosario, ¿no? Sí, doctora. Ya. ¿Y a ti qué te impresiona que ese dolor, pues es un síndrome de dolor torácico, ¿verdad? ¿En qué diagnósticos pensarías cuando tú estás...? Podría ser un infarto o de miocardio. Muy bien. Siempre todo dolor torácico nos obliga a pensar en síndromes coronarios agudos y en causas que son diferentes a los síndromes coronarios agudos. Recuerden que esto está abocado a, digamos, todas las estructuras que podrían estar alojadas en el tórax. Y obviamente también deberían ustedes pensar o plantear dentro de sus diagnósticos diferenciales causas de dolor torácico no cardíacas. Entonces, eso sí me interesaría que ustedes lo manejen de esa forma para que les sea mucho más sencillo. Y entonces aquí ya estoy más o menos esperando que la mayor parte de ustedes empiece a plantear diagnósticos diferenciales. Uno de ellos, y tal vez el más importante, sería síndrome coronario agudo. Muy bien, vamos a seguir hablando del caso. Al examen físico encontramos una presión arterial en el brazo derecho de 216/115 milímetros de mercurio, brazo izquierdo 100/80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 110 por minuto, frecuencia respiratoria de 20 y saturación de oxígeno al 98%, sin ningún tipo de suplemento de oxígeno como tal. ¿Ok? ¿Les llama la atención algo de aquí? ¿Algo que me puedan resaltar sobre lo que he mencionado de la presión arterial? La presión arterial está volando. ¿La diferencia? Carolina, me dices, a ver, un ratito. Carolina dijo, está volando, efectivamente, es una presión que llama mucho la atención. Y como ustedes, a ver, no sé quién me ha hablado ahorita, Leslie, por ahí vi a Andy, ¿no? ¿Quién más dijo algo? Yo. Martín, muy bien. Uy, se me cerró el archivo. Ya. Entonces, ustedes mencionan que efectivamente hay una diferencia. ¿Quién me puede decir, que sea uno, por favor, quién me puede decir qué significa esta diferencia? O de pronto, ¿a qué patología está orientada esta diferencia de presión? ¿Es normal que haya una diferencial de presión en un brazo y del otro? Normalmente la diferencia
entre un brazo y el otro, en relación a las presiones arteriales, solo es de 10 milímetros de mercurio. Si yo tengo 120 en el derecho, tendré 110 en el izquierdo. Eso es bastante aceptable. Pero 216 versus 100 milímetros de mercurio de sistólica y 115 versus 80 es bastante. ¿A qué patología se orienta o qué les llama la atención sobre ese dato? Podría ser disección aórtica. A ver, Una disección de aorta, doctora. una disección de aorta. Robert, ¿por qué? A ver, cuéntame cómo es eso. Levántenme la mano. Sí, doctora. A ver, cuéntame. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya. Puede ser una disección de aorta porque puede comprometer, ¿no? Ramas del arco aórtico, que puede ser la subclavia, la carótida, y esto puede producir como una disminución del flujo y aumento, ¿no? Y presión también, y la presión en uno de los brazos, que en este caso sería, bueno, si es de subclavia, claro, en los brazos, ¿no? En los miembros superiores. Muy bien. Efectivamente es una característica que de ahora en adelante ustedes no pueden obviar. Ya es parte de la información que ustedes han adquirido, que efectivamente, como hay en la disección de aorta, separación de las capas, ¿no? De la arteria, definitivamente hay un mecanismo de obstrucción del flujo sanguíneo, ¿no? Y entonces te genera una diferencial de presión de todas maneras. Ahora, vamos a volver al archivo. Dado que aquí hay otro diagnóstico, ¿no? Ya no solamente síndromes coronarios agudos, que obviamente estamos planteando que sea un infarto agudo de miocardio, sino también una disección de aorta, vamos a continuar. El paciente además luce diaforético, pero está lúcido, o sea, el Glasgow es 15, se frota el pecho, se frota la espalda, son pacientes muy ansiosos. Al aparato respiratorio el murmullo pasa bien, o sea, quiere decir que no es nada pulmonar, los ruidos cardíacos son rítmicos, no soplos, pulsos radiales de diferente intensidad, lo cual finalmente es compatible con esta diferencial de presiones, ¿no? Abdomen, neurológico, nada que nos llame la atención. Entonces, diría yo que tenemos en este caso diagnósticos diferenciales como síndrome coronario agudo, disección de aorta y las patologías respiratorias que aparentemente vamos descartando por examen físico. ¿Ok? Porque aparentemente no tendría sentido plantear, por ejemplo, neumonías, efusión pleural, neumotoras, etcétera, porque no es compatible del todo con la clínica, o sea, con la anamnesis, ni tampoco con la diferencial de presiones. Esto normalmente se aboca a vasos sanguíneos de gran calibre. Muy bien, pero de todas maneras, como nosotros estamos planteando estos diagnósticos diferenciales, recuerden que vamos de todas maneras a apoyarnos. En el electrocardiograma sí hemos planteado síndrome coronario agudo y además, como hemos planteado patología respiratoria y síndrome coronario agudo como diagnósticos diferenciales, también tomaremos una radiografía de tórax. ¿Qué ven en el electrocardiograma que les estoy mostrando aquí? Ay, perdón. No ven nada, pues, porque estoy un ratín. A ver, ¿qué ven? ¿Alguien? Una inversión de la onda T. Ya. Una inversión de la onda T. ¿Sí? Una inversión de la onda T. Algo más que les llame la atención, porque ustedes han planteado diagnósticos diferenciales. Recuerden que la intención siempre, cuando yo planteo un diagnóstico diferencial o varios diagnósticos diferenciales, es descartar lo que he planteado, ¿no? La inversión de onda T me indica alguna patología en especial o puede ser compatible con varias patologías. Sí, algunas veces. Y también es compatible con disección de aorta. Pero por eso, ¿cuál es la importancia de este electrocardiograma? Porque la inversión de la onda T va desde lo más inocente, digamos, que incluso se asocia a patologías crónicas,
se asocia a patologías isquémicas cerebrales y también puede estar asociada pues a problemas isquémicos cardíacos graves o miocardiopatías. Entonces es muy variada, ¿no? No nos dice mucho en realidad la inversión de la onda T en este caso. Pero ¿qué nos dice claramente, chicos? O sea, con este EKG, ¿qué puedo asegurar? A ver, Rosa. Que probablemente no sea un infarto. Así es. No hay elevación de... Porque por el principio de los principios de la clase antepasada, yo les he dicho que para yo diagnosticar un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, tengo que tener criterios. ¿Los veo? ¿Los veo en ese EKG? ¿Es infarto? Por todo, exacto, no lo es. Entonces, no se hagan problemas, no lo piensen mucho. Paciente que no tiene clínica muy compatible, no es un típico dolor opresivo o retroesternal de intensidad progresiva, que se irradia mandíbula, que se irradia el brazo izquierdo, que de pronto pues no es de tanta intensidad porque el infarto no duele a esta intensidad que se menciona en la historia. Y no hay tampoco en el infarto de miocardio, a no ser que pues tenga más complicaciones asociadas, no hay esta diferencial de presiones. O sea, no sería mi primera opción por la clínica expuesta, ni tampoco por el examen físico, pero lo planteo porque de todas maneras podría haber un infarto, sí podría haber, como una falla orgánica asociada. Pero claramente este electrocardiograma me dice que aquí no hay elevaciones de ST. Por lo tanto, ¿me puedo bajar un poco las posibilidades de ese diagnóstico? Sí, aquí no hay elevación de ST. ¿Eso queda claro para todos? Sí, doctor. Bien, o sea, la inversión de ondas T, como les decía, es compatible con muchas patologías cardíacas, incluso no cardíacas. Pero lo que más me interesa es que ustedes con este electrocardiograma me digan, ¿sabe qué otra? Acá no hay infarto de miocardio ST elevado. Perfecto. Y entonces aquí lo descarto de primera instancia como una causa de crisis hipertensiva, sí, porque un infarto puede causar crisis hipertensiva, sí. Y también lo descarto como una posible consecuencia o daño de órgano diano, porque ¿a qué me refiero? Supongamos que yo hago crisis hipertensiva y que mi problema de la crisis hipertensiva es de punto de partida cerebral. De pronto mi crisis está tan mal controlada, nadie me atendió a tiempo, me fui una posta y no me atendieron bien, etcétera, y entonces en el camino, aparte de que he hecho un ACV, hago crisis hipertensiva por el ACV, también hago un infarto de miocardio. Es un daño de órgano diana posterior, ¿ok? Que genera precisamente esta elevación de presiones y que a la larga va dañando órganos poco a poco, ¿no? Como también podría generar falla renal, falla hepática, edema de pulmón, etcétera. Entonces, ni como causal, ni como daño de órgano diana como tal. Hasta ahí me quedo tranquila por el momento. Pero entonces tengo que ver la radiografía de tórax. Y lo que quiero que me digan es que muestre esta radiografía. A ver, ¿quién se anima? Si no, empiezo a llamar a dedo. pareciera que creo que es el signo del 3 o algo así. ¿Qué es eso? Bueno, no se compliquen. A ver, de acá a 10 años, si tienen buena memoria sería genial. Si no tienen tan buena memoria, no se van a acordar de algunas cositas como esos signos, ¿no? De pronto que a veces ni patognomónicos son, o algunos sí, pero quiero que me describan la imagen. ¿Qué les parece raro de esa radiografía de tórax? Porque definitivamente esa radiografía de tórax, alguien que no entiende mucho de radiografías de tórax la ve normal, ¿no? Pero ¿cuál es lo anormal ahí? Muy bien, punto, ya está, resuelto. El callado aórtico está dilatado. Así no se debe ver el callado aórtico. Lo demás se ve perfecto, ¿no? Si tú no tuvieras el callado aórtico ensanchado, dilatado, como le quieran denominar,
ustedes dirían que es una radiografía bastante normal, realmente, ¿no? Tienes las densidades óseas bastante adecuadas, no hay lesiones líticas, tienes la tráquea bien posicionada, ves incluso los bronquios, no está tan penetrada porque no ves por completo las estructuras óseas de columna vertebral, ves los arcos costales bastante bien, la asimetría de la posición de los semidiafragmas, el corazón pues cae, y entonces lo único que me llama la atención es ese mediastino ancho que se relaciona estrictamente con el callado aórtico. Y entonces, chicos, ¿cuál es el diagnóstico? Una disección de aorta. Muy bien, es una disección de aorta, es una crisis hipertensiva generada por una disección de aorta. Eso es lo que es. Y muy bien, o sea, lo han podido detectar ustedes simplemente con, digamos, la historia clínica. El dolor de la disección de aorta es muy característico. Es un dolor agudo, brusco. El inicio es intenso. Desde el inicio viene siendo intenso hasta el final sigue siendo intenso. Es 10/10. El paciente siente que le están arrancando algo del tórax, ¿ok? Se irradia hacia atrás y se acompaña normalmente de sintomatología muy general. Entonces, tengan muy en cuenta eso porque va a ser importante para que ustedes prioricen la atención de este paciente. Y obviamente, sabiendo que es un dolor torácico, ustedes lo primero que van a hacer por automatismo, digamos, ya a lo largo de sus prácticas, es decir, ok, le tomamos un EKG. Toman el EKG y aparentemente es normal. Podría haber signos indirectos de, como lo que hemos visto hace un ratito, de inversión de ondas T, podría incluso aparecer onda U, podría haber irregularidad de las RRSS o de la regular RS, me refiero a la, digamos, no específicamente al complejo QRS, pero sí a la progresión del voltaje de las ondas tanto R como S. Y entonces el tema de asociar la sintomatología con el hallazgo de esta asimetría de presiones y de pulsos, pues nos lleva rápidamente a pensar en disección de aorta, ¿ok? El hecho de que la radiografía tenga esta dilatación del callado, pues ya me hace pensar en que de pronto la disección es a ese nivel, ¿ok? Ahora, la pregunta final de este caso, que está bien todo lo que han mencionado, es ¿cuál es el tratamiento de elección en un caso de disección de aorta? ¿Cómo trato una disección de aorta? Quirúrgico. Ya, es quirúrgico, pero a ver, mientras encuentro sala, a ver, supongamos que estás en un lugar donde no hay cirujano, no sé, pues estás en una provincia, no de pronto en Tucerum, pero en un hospital regional donde no hay cirujano todavía, o está el llamado, o de pronto no hay una sala disponible. Obviamente es una emergencia, pero por mientras tienes que darle tratamiento médico. Los famosos tratamientos de soporte o resucitación que hemos venido conversando. ¿Cuál es el tratamiento de elección en este caso? Como para usar, ¿qué medicamento se usa para poder controlar esa hipertensión? Porque, a ver, lo más importante aquí es controlar la hipertensión, porque definitivamente van a pasar dos cosas. ¿Qué se imaginan que puede pasar? A ver, porque de pronto ya ustedes ya se han hecho una idea. ¿Qué pasa si yo tengo una disección de aorta? O sea, quiere decir una irrupción en las capas de este vaso tan importante que normalmente mantiene una presión arterial estándar entre valores crónicos ya, ¿no? De presión. Y de pronto, ¡pum!, hay una irrupción entre las capas, la presión arterial está alta, el dolor es intenso, o sea, no solamente la presión como tal está alta por la disrupción, sino por el dolor que genera esto. Y entonces, ¿qué puede pasar, no? O sea, si yo no controlo esta presión. ¿Podría romperse la aorta, doctora? Una ruptura de la aorta, doctora. Una ruptura a ese nivel. Efectivamente.
Y eso es peligrosísimo porque el paciente se nos desangra, ¿no? Haría un sangrado importante. Y entonces aquí hay que definir qué es lo que van a hacer ustedes. ABCDE. ABCDE para empezar porque ustedes tienen que monitorear a medida que ya le han colocado las vías periféricas, a medida que le están monitoreando las funciones, de pronto también le están poniendo una sonda para monitorear diuresis, van tomándole ya los exámenes auxiliares para medir o identificar si hay fallas asociadas orgánicas. También van a administrar medicación. ¿Qué medicación se usa por excelencia para controlar crisis o emergencias hipertensivas? Salvo casos muy específicos. ¿Cuál es el medicamento de rigor? Beta bloqueadores. Muy bien. En el mercado peruano, ¿qué tenemos a la mano siempre? ¿Cómo se llama ese medicamento? La Betalol. Muy bien, la Betalol. No se olviden de ese nombre, porque es lo único que tenemos a la mano. ¿Ya? Esmolol, nimodipino, etcétera, etcétera, endovenoso. No tenemos. ¿Ya? Yo no sé si de pronto en la clínica hay, de pronto en alguna otra clínica, pero por lo pronto yo en salud manejo la Betalol. En Minsa he manejado la Betalol cuando hay, y en la clínica manejo la Betalol. Entonces, tengan muy en cuenta eso, porque la Betalol es un beta bloqueador que se va a usar en la mayoría de estos casos, ¿ok? Las ampollas vienen de 20 miligramos, vienen de 100 miligramos, ¿ok? Y bueno, uno puede dar bolos de la Betalol, ¿ya? Hasta lograr el objetivo de presión arterial. Y entonces aquí viene el planteamiento que ustedes no deben olvidar para la vida ni para el examen. ¿Cuál es mi target? ¿Cuál es mi objetivo de control de presiones en el paciente con disección de aorta? Y eso está en la clase. Y se los digo porque yo he visto la clase. Entonces no hay lugar a dudas de que este dato se lo pueden preguntar a ustedes. ¿Cuál es mi target de mi objetivo de control de presión arterial en el paciente con disección de aorta? Menor a 120, doctora. ¿Cómo? Dime, no te escuché. Presión sistólica menor a 120. Muy bien. Ese es uno de los targets. También manejamos presión arterial media menor a 80, ¿no? Y obviamente, ¿qué genera el beta bloqueador? Disminución de presión, pero también ¿qué otro efecto genera a nivel vascular? Recuerden, beta bloqueador. No como tal. ¿Qué otro valor me va a afectar en mi monitoreo de la Betalol? Cuando yo coloco la Betalol, yo sé que va a bajar la presión, pero ¿qué otro efecto va a generar? Va a disminuir. ¿Perdón? ¿Martín? Disminuir el latido cardíaco o la fuerza. Muy bien, la frecuencia cardíaca. Entonces tomen muy en cuenta eso, porque ¿qué es lo único que me puede a mí generar una duda, una incertidumbre de uso de la Betalol o de betabloqueantes? Que mi paciente esté bradicárdico. Yo en la vida voy a ponerle beta bloqueador a alguien que está bradicárdico porque lo voy a bradicardizar más y me lo puedo llevar al paro, ¿ok? Entonces, no solamente manejen el valor de la presión. En el caso de disección aórtica, es muy importante que la presión sí la bajemos a nivel de 100 a 120 de sistólica, pero también la frecuencia con este beta bloqueador tienen como objetivo llevarse más o menos entre 55 a 65 latidos por minuto. Es lo esperable. ¿Por qué me conviene bajar la presión? Porque voy a evitar que se siga dañando más la capa afectada de la aorta. Obviamente esto evita la ruptura y a la vez con este valor que se ha estudiado es el más óptimo, no dejo de perfundir los órganos diana. O sea, trato de evitar
que me vaya también al otro extremo, ¿no? O sea, no lo voy a dañar al paciente por hipertensión, pero tampoco lo puedo dañar por shock. Entonces tengan muy en cuenta eso, por eso se trazan objetivos de acuerdo a la patología. Y a la vez tampoco puedo generar que mi corazón lata tan rápido. ¿Por qué? Porque claro, va a haber una alerta a nivel cardiovascular de que hay una disminución del gasto cardíaco, pero mi corazón no debería reaccionar de forma adversa al efecto de la medicación. O sea, yo no debería dejar que este paciente esté taquicárdico, porque lo único que me va a generar es más liberación de catecolaminas y, por tanto, también aumento de la presión arterial. Entonces, con el labetalol lo controlo bastante bien. Mis targets, mis objetivos son control de presión arterial sistólica 100 a 120 y frecuencia cardíaca de 55 a 65. Luego, mientras hago eso y no lo choco ni tampoco lo mantengo hipertenso, el paciente podrá llegar a sala de operaciones o evitando, en todo caso, las fallas orgánicas asociadas adicionales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre eso? No, por mi parte, pero... Dime. Para el dolor, sí puedes usar morfina. Definitivamente es algo que deberían controlar, así como les mencionaba en infarto agudo de miocardio, también en estos casos pueden usar morfina. Pero recuerda que la morfina también tiene un efecto hipotensor, y entonces eso tampoco te debes olvidar. No excedernos de morfina, una dosis mínima, controlando que tu paciente tenga un mejor manejo del dolor, de pronto sin desaparecerlo, pero que ya no sea intensidad 10/10, de pronto 5/10, y así irlo manejando con bolos de preferencia subcutáneos para que tengan menos efectos sistémicos o endovenosos a dosis bajas. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, si no, para pasar al caso 2? Asumo que ninguna pregunta. Caso número 2. Paciente mujer de 64 años de edad, estén muy atentos a este caso, con antecedentes de ser hipertensa crónica, acude a emergencia derivada de la consulta externa de oftalmología, donde estaba programada para una cirugía de catarata, que se pospuso porque la paciente en ese momento de la consulta presenta 200,98 de presión arterial. Va a la emergencia, asustada, ¿no? Porque el oftalmólogo responsable le dijo, su presión arterial, señora, está por las nubes y tiene que verlo urgente un cardiólogo. Y en la anamnesis ella llega corriendo, ¿no? Se va corriendo a la emergencia, niega, entonces que el médico de emergencias le pregunta, ¿qué síntomas tiene? Usted tiene esta presión, pero a ver, ¿qué le molesta? ¿Tiene cefalea? No. ¿Tiene náuseas, vómitos, dolor torácico, tos, disnea, dolor abdominal? Nada, la mujer no tenía nada, no tenía ningún síntoma, pero sí tenía una presión que estaba por las nubes. Funciones biológicas, que se refiere básicamente a la diuresis, también están conservadas, al sueño, las deposiciones, peso, etcétera, todo normal. Al examen físico, efectivamente encuentran una presión de 200/110 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 90, respiratorias en 18, saturando en 98 sin oxígeno suplementario y afebril. ¿Hasta ahí qué les llama la atención? La presión arterial que está elevada, doctora. Muy bien. Y de pronto, y cuando llegó a emergencia estaba más elevada, ¿no? ¿Por qué crees? Carolina, específicamente Carolina que me ha contestado, ¿por qué crees que está elevada? Más. ¿Cómo, doctora? ¿Podría repetir la pregunta? Sí, porque antes tenía presión 200/98 y ahora está en 200/110. Dos factores que hayan aumentado ligeramente esa presión diastólica. El hecho que esté dormido hace de que la frecuencia cardíaca disminuya, entonces la diástole se prolonga un poquito más. ¿Por qué está dormido? ¿Dónde está dormido la paciente? Escuché como que estaba dormido. Después que voy a revisar. A ver, lee bien el caso. Mira, es una paciente que es así como tú y yo estábamos conversando en un consultorio, yo soy el oftalmólogo y te digo, a ver, Carolina, vas a entrar a cirugía catarata, pero ¿sabes qué? No, te la suspendo porque tu presión está volando. Anda, corre a la emergencia y hazte ver, porque un poco más te digo que te vas a morir, ¿no?
llegas a la emergencia con más presión. ¿Cuáles son los factores que te han elevado la presión? Ya, la paciente puede estar asustada, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, entonces sube la presión arterial. Y después que ha corrido, ¿no? Entonces, claro. Recuerda, liberación de catecolaminas, factores importantes. Tengan en cuenta, ¿por qué les hago este comentario? Porque en medicina no todo es tener conocimiento, sino también tener tino para tratar a la gente, ¿no? Uno tiene que saber tratar a sus pacientes. Así de la nada no le puedes decir, que señora, pucha, ya sí, está usted súper mal, vaya a emergencia, que le vea un cardiólogo. Un poco más le dices que se va a morir. Tranquilos, o sea, hay un hallazgo. Manéjenlo de manera más profesional, ¿ok? Derívenla, díganle, mire, usted debería ser vista por un cardiólogo, sería más recomendable. Ustedes encontrarán las palabras más adecuadas, pero no asusten a la gente. Normalmente eso hacemos, asustamos a los pacientes o a los familiares y terminamos teniendo factores que no deberían estar involucrados en nuestros diagnósticos, ¿ya? Muy bien, hasta el momento el hallazgo más representativo es que tiene una presión arterial elevada, pero no tenemos sintomatología, lo cual me llama la atención, ¿no? A ver, yo que tengo presión 90/60 normalmente, yo con esa presión de 200/110 tendría cefalea, tendría falla renal, me doldría el pecho, obviamente estaría colapsando, ¿no? Pero esta señora no. Lúcida, respiratorio normal, cardíaco normal, no hay arritmias, el abdomen normal, neurológico sin déficit motor, escala de Glasgow 15, camina tranquila, de pronto es muy autosuficiente, ¿ok? ¿Qué diagnósticos plantearían con esa sintomatología, esa historia clínica y los hallazgos del examen físico? ¿Qué se les ocurre que puede hacer? Podría ser una urgencia crónica. Rosario o Vanessa, ¿quién me dijo urgencia? Yo, doctora. Vanessa. A ver, o sea, te estás refiriendo a que es una presión arterial elevada sin órgano diana afectado al momento. Ese es tu planteamiento, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. ¿Alguien más tiene otra posibilidad? Y, Vanessa, ¿por qué tendría la presión arterial alterada? ¿O alguien que la pueda apoyar? Doctora, ¿podría deberse hipertensión crónica? Tiene una hipertensión crónica mal controlada? Muy bien, ambos muy bien. Es una hipertensión mal controlada. Es justo de esas pacientes, efectivamente, como dicen, que vive con su presión 200/100 y bueno, se adaptó en el tiempo y no le afecta y es feliz, ¿ok? Pero claro, eso no significa que el hecho de que no le afecte no quiere decir que a la larga no haga problemas. O sea, obviamente alguien que vive así y con presiones mal controladas es una persona que de pronto en el corto plazo no va a ser una crisis hipertensiva, pero sí va a tener daños orgánicos importantes e irreversibles y que va a llegar a la falla orgánica, pero de forma crónica, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa más podría ser? ¿Alguien por ahí se le ocurre algún diagnóstico diferencial? También puede ser que no haya tomado su medicamento. También podría ser que la paciente le asuste la cirugía y por miedo se le haya elevado la presión. Y el siguiente planteamiento es algo que por histórico deberían también plantearse, que es hipertensión de bata blanca. Los pacientes que hacen presiones altas porque ven al médico. Entonces, todas esas posibilidades pueden ser. Bueno, ¿qué dice el EKG? Porque claro, ¿no? Yo voy a buscar las fallas orgánicas. Cuando yo sé que hay una presión arterial alta, tampoco me puedo confiar tanto. Es una paciente de 64 años. Tranquilamente, si fuese diabética, yo diría de pronto es un infarto enmascarado, no lo sé. Y entonces amerita siempre un electrocardiograma. Puede ser una paciente efectivamente con presión arterial mal controlada, que no haya tomado medicamento, pero yo no sé cuál es su basal. Entonces siempre amerita que a estos pacientes le busques falla orgánica, ¿ok?
dentro de las más importantes, el electrocardiograma, porque si yo sé que la paciente me ha dicho que está en Glasgow 15, o sea, yo le entrevisto, está en Glasgow 15, no voy a pensar que es un ACV. Si está, le digo, ¿y está orinando normal? Sí, estoy orinando normal. Ok, la veo respirando normal, oxigenación normal, patrón ventilatorio normal, pues no pensaré de pronto que es un edema agudo de pulmón, ¿no? Pero lo que sí siempre puede enmascararse es un síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces le tomo un EKG. ¿Algún hallazgo en este EKG, diagnóstico que me puedan dar? Hello. Muy bien, que es finalmente lo que nos interesa, ¿verdad? Pasa que esto tiene ya que hacerse una costumbre para ustedes, porque cuando les tomen en el examen este ejercicio, los voy a ver a muchos de ustedes que les sale humo de la cabeza pensando que, pucha, ¿dónde está el infarto? ¿Dónde está el bloqueo? No se estresen, no se hagan bolas. No es infarto, punto. No hay elevación del ST y ya está. No es infarto. Placa. ¿Qué hay en la placa? Para mí está normal, ¿no, doctora? Muy bien, confía en tu instinto. La placa es normal. Que me descarta las principales complicaciones de una crisis hipertensiva con falla de órgano diana. No es encefalopática. Cerebro, check. No es infarto, porque el EKG es normal. Muy bien. Pulmón, tampoco es. Disección de aorta, tampoco es. ¿No? Está orinando, listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las sospechas que ustedes habían planteado como tal son correctas. Ahora, lo más importante en esta paciente, o sea, vamos a quedar que el diagnóstico es una hipertensión crónica mal controlada. Es una paciente que no está en emergencia hipertensiva, no hay afectación de órgano diana. Si quieren asegurarse incluso, de pronto en el tiempo que los pacientes permanecen en una emergencia, digamos, elaborándose el plan diagnóstico, podrían tomarle un examen basal. Sí, pueden tomarle una bioquímica, pueden tomarle un perfil hepático, como quien dice, para descartar falla hepática asociada, ¿no? O azuados elevados. Y de pronto no hay nada. Entonces, la pregunta de rigor es, ¿qué hago con esta paciente? ¿No? Yo les recomendaría, a ver, y aquí es un poco controversial, no sé cómo lo haya manejado Freddy en su clase, ustedes me lo dirán, pero yo les recomendaría no darle ningún tratamiento si es que no hay ninguna sintomatología asociada, ¿ok? Explicarles, sí, ¿sabe qué, señora? Usted tiene que volver a cardiólogo. Usted tiene que ir de todas maneras a regular su medicación, preguntarle si es que la ha tomado hoy día, si no la ha tomado, cómo la toma, etcétera. Indagar un poco en esos datos, porque hay que decirle que definitivamente si es que está viviendo con estas presiones no son óptimas, no son adecuadas, e incluso que no va a poder operarse, porque obviamente ya yendo un punto aparte de lo que es una operación de catarata, los pacientes deben cumplir ciertos criterios de presión y de glicemia. Entonces, señora, hay que educarla, ¿ok? No la pastilla. No, señora, usted no merita ninguna pastilla. Si es que hubiese sintomatología, sí, pero si no hay sintomatología, no la merita. Es una paciente mal controlada. Está un poco ansiosa de pronto, le puedes dar un ansiolítico. Le duele algo, le puedes dar un analgésico. De pronto ha venido corriendo, ya. Señora, a ver, vamos a esperar 20 minutos, esté sentadita, mientras le tomamos unos exámenes y a los 20 minutos le vuelves a repetir la presión. Y entonces puedes enviarla a su casa, pero haciéndole el recalco de que tiene que estar atenta a signos de alarma. Signos de alarma es que empiece con cefalea, que tenga náuseas, vómitos, sudoración, que le empiece a doler el pecho, que si está con familiar, obviamente decirles que hay que valorar si es que está alerta, si se empieza a dormir mucho, si no despierta, o si empieza a estar confusa, si empieza a dejar de orinar,
etcétera, etcétera. Si empieza el dolor a nivel hepático, si hay hipocondrio derecho, o sea, todos esos son signos de alarma. Si empieza a faltarle el aire, todo eso tenemos que educar. No se olviden nunca de educar, para eso estamos. Entonces, esta paciente tiene que salir de esa emergencia con la seguridad de que tú la estás monitoreando incluso desde casa. Me refiero a que la has educado para que cualquier cosa que tú le estás mencionando pueda volver. Pero lo más probable es que sea una paciente, pues, hipertensa crónica, como ustedes han planteado bien, mal controlada, ¿ok? Pero obviamente tienen que reforzar el tema de que la medicación tiene que ser regulada por el cardiólogo. Incluso ustedes podrían animarse en un primer momento de darle, en base a la medicación que ella le dé, digamos, ah, sí, doctora, yo tomo losartán 50 cada 24 y bueno, nada más eso me dejó mi cardiólogo, no sé, pues hace 10 años, ¿no? Ok, señora, mire, aumente losartán cada 12 y vaya al cardiólogo, por favor, ¿no? Entonces, esas cosas, esas pautas deben ser reforzadas, pero no se les ocurra darle, ay, no, tiene 200 de presión, denle 50 miligramos de captopril y vas a esperar que a los 15 minutos ya le baje el 20% de presión y como no te es suficiente le das 50 más, la vas a chocar. Y esa paciente vive con ese basal, ¿ok? Y entonces la vas a llevar al otro extremo. Y tampoco es dable porque la vas a hacer entrar en falla orgánica y ahí sí vamos a entrar en un dilema. Tranquilos, si la paciente no tiene síntomas, no se estresen, no se aloquen, no sobremediquen, expliquen, ¿ok? Si quieren la tienen monitoreando 2 horas en la emergencia, bueno, sí, puede pasar, pueden observarla. Sí, señora, quédese para hacerle unos exámenes más, 2 horitas más, ya, perfecto. Pero no sobremediquen por las puras. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta sobre este caso? Doctora, ¿y esas presión, o sea, ese aumento de presión, puede hacerlo incluso algún paciente que sea hipertenso crónico, pero que esté bien controlado? ¿Te refieres al basal del paciente? O sea, un paciente con un basal más bajo. No, sino que tenga, su basal sean igual presiones altas, pero como controladas, pero que haya hecho esa, bueno, de la paciente que fue más de 200. Pero antes de que sigas, cuando yo hablo de presiones arteriales altas y altas y controladas no están en el mismo grupo. O sea, existen los que son hipertensos crónicos y que tienen presiones altas, esas son, digamos, que han alcanzado ese nivel de meseta, o sea, ese es su diario, pero eso no quiere decir que esté controlado. O sea, el controlado tiene que alcanzar objetivos. Ese paciente que vive con 200-100 es no controlado. Que no le genere síntomas porque se adaptó en el tiempo porque es crónico, es otra cosa. No sé si eso queda un poco claro. Sí, creo. Ya. Ahora, Catherine, sobre eso, que el paciente pueda hacer crisis hipertensiva, sí. Sí puede. Pero no sé, a ver, vamos a reformular tu pregunta. ¿Cuál es tu duda exactamente? No, sino que normalmente los pacientes hipertensos crónicos mantienen unos niveles de presión como que más alto de una persona normal o sana. Entonces... si no están controlados. No, incluso controlados. Pero mira, lo que pasa es que tú le llamas controlado a mantener la misma presión todos los días, así esté en 300/100. A eso le llamas controlado, ¿verdad? No, me refería a que lleven su tratamiento, o sea, que estén llevando el tratamiento. Ya, pero por ejemplo, si yo llevo mi tratamiento y tengo mi presión 180/100 todos los días, esa presión no está controlada. ¿Me dejo entender? O sea, yo debería ir al cardiólogo y que me aumente las dosis o me aumente los antihipertensivos porque no estoy logrando mis objetivos de presión arterial. El hecho que todos los días yo tenga 180/100 no quiere decir que yo esté controlada. Estoy mal controlada, más bien. ¿Me dejo entender esa parte? Sí, doctora, ya entendí. Pero tú me dices, dentro de ese paciente que tiene 180/100 todos los días, ¿que pueden hacer esas presiones? Sí. Sí pueden. Podrían entrar en crisis hipertensiva. Y ten por seguro que van a generar sintomatología por encima del basal. Si ellos tienen 200/100 de basal, que, como te repito, es una presión mal controlada, o sea, está mal el tratamiento, claramente es un cardiólogo que te ha dado un tratamiento insuficiente
o que no volviste tú al cardiólogo y entonces te quedaste con esa dosis hace 10 años y obviamente tu cuerpo ya cambió y necesitas más dosis, que de ahí de pronto tu presión se suba a 250/100, sí te va a generar síntomas, porque estás por encima de tu basal y de forma aguda y de forma precipitada. Y esa presión sí tienes que, sí amerita que, por ejemplo, le busques otras fallas orgánicas y la trates para llegar a tu basal, de acuerdo a la patología que tengas, ¿no? Gracias, doctora. Doctora, hay una pregunta. Digamos que, o sea, llega un paciente igual con presiones altas, pero digamos no tanto, digamos menos de 200, no sé, pero aún así considerado como una hipertensión, una emergencia, una urgencia. Una hipertensión severa, ¿no? Ajá. Por el valor, ¿ya? Y el paciente o la paciente menciona que tiene un tratamiento, toma su pastilla todos los días, pero justo ese día no tomó. En ese caso, ¿se podría darle, o sea, como... Sí, si tú me dices, claro, si tú me dices, yo estoy tomando mi pastilla todos los días, pero justo hoy día, doctora, no he tomado porque, no sé, pues estoy haciendo 20,000 cosas hoy día y me olvidé de tomarle y estoy con esa presión, yo te diría, bueno, señora, tome su presión, toma su pastilla para la presión, claro, pero no le voy a dar un rescate, a eso me refiero. Ok, gracias, doctora. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien. Caso número 3. Paciente varón de 58 años con antecedente de hipertensión arterial, diabético, que ingresa por cuadro de hemiparesia súbita y deformidad de la cara de 1 hora de evolución, asociado a leve disartria, no cefalea, no náuseas ni vómitos, no disnea ni dolor torácico. Hasta ahí, ¿qué podemos identificar? Una serie. Muy bien, hay que pensar en que un paciente de 58 años, hipertenso, diabético, por más que ahora pensemos que los 58 años son de todavía una persona joven, porque sí se ven muy jóvenes los de 58 años todavía, pero ya el hecho de ser hipertenso y diabético te cambia el organismo por dentro, definitivo, ¿ya? Y entonces estas personas tienen riesgo cardiovascular de hacer accidentes cerebrovasculares. Muy bien, han planteado muy bien. ¿Y qué sería? ¿Un ACV isquémico? ¿Un ACV hemorrágico? ¿Qué es lo que, por la sintomatología, qué plantearían ustedes como más probable? Isquémico porque focaliza, doctora. Muy bien, isquémico porque focaliza. No son sintomatologías de sistema nervioso, digamos, más generales, sino está específicamente abocado a sensibilidad y función motora. Entonces, básicamente función motora, ¿no? Hay afectación de pares craneales incluso, ¿no? Hay deformidad en cara, hay disartria y obviamente de usos a nivel de los núcleos basales, ¿ok? Afectación de núcleos basales, núcleo gris. Ahora, vamos con las funciones. Presión arterial 202/110, frecuencia cardíaca de 90, respiratoria de 18, saturando 98 y afebril. Muy bien. Obviamente dentro de los diagnósticos diferenciales ustedes también podrían plantear síndromes metabólicos, infecciones, pero obviamente son mucho más alejados que sí que pueden generar sintomatología neurológica, pero incluso a la cabeza yo les diría que dentro de los metabólicos, no se olviden jamás, hipoglicemia, porque es diabético, podría haber usado un exceso de insulina y que en la hipoglicemia, si mal no recuerdan, desde la primera clase se los he mencionado, es un gran imitador de sintomatología neurológica. ¿Y algún otro que se acuerden? El silencio. Brenda, ¿te acuerdas de algún otro diagnóstico por ahí? La hiponatremia, no se olviden. Son dos temas que he tratado de recalcarles todo el ciclo.
hipoglicemia y hiponatremia, no se olviden, los grandes imitadores de sintomatología neurológica. Brenda, ¿estás, no? Al menos dime hola. No Sí, está. doctora. Ahí está, Brenda, muy bien. Muy bien. Lúcido, disártrico, en el respiratorio no hay hallazgos patológicos, cardiovascular normal, abdomen normal, el escala de Glasgow 15, pero está disártrico, pérdida de surco nasogeniano, hemiparesia derecha, predominio facio-braquial, reflejos pupilares y movimientos oculares normales. Glicemia, por algo lo pongo, 108, normal. Función renal, normal. Perfil de coagulación, normal. Y la tomografía es la siguiente. A ver, ¿quién me dice qué hallazgos hay en esa tomografía? Como estreches de ventrículos. ¿Sí? ¿Colapso de ventrículos? O sea, como que hay algo que está causando ¿Hay que... una pérdida de surcos? De surcos. ¿Sí? ¿Tanto? Si hubiera pérdida de surcos, entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿En qué estarías pensando, Martín? Cuando yo tengo borramiento de surcos, ¿en qué pienso? Lo primero que pienso. ¿Un edema, doctora? Muy bien. Efecto de masa. ¿Y eso cómo se llama? Lo hemos visto en una clase de politrauma. No. Hipertensión. ¿Cómo se llama? Muy bien, hipertensión endocraniana. Y entonces, ¿tiene sintomatología del señor de hipertensión endocraniana? No. No, muy bien. Entonces, ¿qué ven en la tomografía? Porque recuerden que hay tomografías y tomografías. Hay tomografías y los cortes, ¿no? Aquí es un poco engañoso mi imagen de tomografía porque les puedo estar mostrando un corte, digamos, ya casi muy superior, ¿no? Donde pronto todavía no se dibujan todas las circunvoluciones y bueno, obviamente es mejor verlo en varios cortes, ¿no? Pero de pronto sí veo espacios. El colapso de los ventrículos también se debe ver en varios cortes. Ahí están dibujados los núcleos, pero lo más importante que yo les diría que identifiquen, y sobre todo les va a servir para su examen, sobre todo si les ponen un solo corte, es que sean ambos hemisferios simétricos. Claramente hay casos en los que no son simétricos. Acá ustedes ven simetría entre los hemisferios, se dividen con una línea imaginaria, la línea media, y díganme si está simétrico o no. ¿Ven simetría o no ven simetría? Yo diría que sí. Sí, claro, con toda confianza hay simetría. Si ustedes dividen con una línea y lo ven como en espejo, es una imagen muy similar. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Muy bien, es una placa normal, ¿no? ¿Es una tomografía normal, sí o no? ¿O tú ves ahí algún hallazgo? No veo nada más que de pronto algunas calcificaciones en las astas posteriores de los ventrículos, que lo tiene todo el mundo por edad. Es normal. Chicos, tienen que aprender a ver lo normal primero. Esto es normal. ¿Y por qué entonces tiene tanta sintomatología? ¿Por qué tomo la tomografía cuando yo estoy planteando clínicamente que es un ACV isquémico? Ustedes mismos lo han planteado, me parece súper correcto. ¿Y por qué entonces yo digo, ¿y por qué la tomografía está normal? ¿Por qué tomo la tomografía? ¿Estoy haciéndole gastar al paciente por gusto? ¿Por qué será? A ver, ¿quién dice? Para descartar si es hemorrágico, doctora. Muy bien. El principio de tomar una tomografía en un paciente que tiene sintomatología neurológica compatible con ACV isquémico y que del todo yo no sé si puede ser hemorrágico o no, es descartar lo hemorrágico, no se olviden. A las cuántas horas aparece realmente la signología en la tomografía o los hallazgos tomográficos compatibles con ACV isquémico.
¿En cuánto tiempo realmente yo voy a verlos? ¿A las 48 horas, doctora? Sí, aceptado, lo acepto. Algunas literaturas, bibliografías que ustedes van a encontrar de pronto a lo largo de sus vidas les dirán 72 horas con más certeza. Más certero aún, incluso más temprano, 24 horas, dentro de las primeras 24 horas la resonancia magnética, ¿no? Pero efectivamente, uno toma una tomografía para descartar de primera instancia que eso no sea hemorrágico. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué me importa que no sea hemorrágico? Porque por sintomatología es hemorrágico, focaliza. Pero ¿por qué es tan importante que yo en la tomografía no vea sangrados activos? Muy bien. ¿Qué parte? No te voy a preguntar exactamente cómo se trata un ACV isquémico, pero ¿qué le doy al ACV isquémico? Muy bien, trombólisis. Y le doy antiagregantes plaquetarios. Toda esa medicación hace que el paciente pueda sangrar por cualquier lado. Si yo no he descartado ACV hemorrágico y le doy trombolisis, le doy su aspirina, ¿no? Toda entusiasta, y es un ACV hemorrágico, solo voy a hacer que aumente su ACV hemorrágico. Esa es la razón. Muy bien, genial. Porque me han contestado todo y me han evitado explicarles todo lo que yo ya les iba a explicar. Eso está perfecto. Ustedes han leído, ya lo tienen claro. Van a poder salir a la clínica, van a poder hacer su trabajo con tranquilidad en relación a este caso. Pero me queda una pregunta más. 2 preguntas más. ¿Cuál es el tratamiento que le darían entonces a este paciente? Ya es un ACV isquémico que ha generado crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva, y que obviamente yo no lo puedo mantener en emergencia hipertensiva. 2 objetivos de tratamiento. El primero debe ser el de la causa y el segundo debe ser exclusivamente de control de presión. Y entonces, ¿cuál es mi tratamiento o qué tratamiento plantearía yo para este ACV isquémico? ¿Cuál es ese tiempo? ¿Endovascular? No, sí. Ya, a ver, cuéntame. ¿Qué? Está bien lo que me estás diciendo. Ya, alguien que de pronto haya o que refuerce esa idea o esté de acuerdo, no esté de acuerdo, me digan otra, Rosa no ha dicho algo correcto. A ver, alguien que opine. ¿Alguien más? Y claramente ya sé a quién le voy a poner un punto en esta clase. Tengo 5 o 6 personas que me han hablado y nadie más. Los demás se quedan con la nota estándar. Doctora, sí estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañera. Era también considerar el tiempo que se hacía dentro de las... Ya, ¿cuál es el tiempo? Horas. ¿Cuánto? Dentro de las 4 primeras horas, antes de las 4 horas. Muy bien. Bueno, hablamos de 4 horas y media, ¿no? Incluso ustedes van a ver que ese tiempo ahora se ha ampliado. Algunas guías incluso te dicen 6 horas, ¿ya? Del tiempo en el cual tú puedes revertir o lisar el trombo, ya sea por cualquiera de los mecanismos que ha mencionado también Rosa, en el cual pues tienes esa posibilidad, ¿no? Lisar el trombo y normalizar el flujo sanguíneo en esa área que obviamente está generando isquemia y que está evidenciándose con estos síntomas. O sea, la idea es revertirlo en el menor tiempo posible desde el diagnóstico. Diría yo, incluso no del tiempo desde el diagnóstico, sino el tiempo total desde el inicio de sintomatología, ¿no? La cabeza tienes que plantear, si es que no hay contraindicaciones, trombolisis, ¿ok? Entonces, trombolisis se administra alteplase y bueno, obviamente esto tiene riesgos de sangrado. Tranquilamente incluso podrías generar un ACV hemorrágico, por eso hay contraindicaciones también.
La edad es una contraindicación relativa, les expliqué en algún momento sobre trombolisis o fibrinolisis a nivel de síndrome coronario agudo, pero trombolisis sería una primera opción en un tiempo de sintomatología de 4 horas y media. Dime, Daisy. Pero también no se podría hacer una trombectomía mecánica. Sí, también. Esa es otra opción. Es parte de los tratamientos endovasculares. Endovascular no es trombolisis, porque la trombolisis es medicamentosa, ¿ok? Pero endovascular, tratamiento endovascular generalmente es quirúrgico o mínimamente invasivo con terapias como la trombectomía, ¿no? ¿Quedó claro eso? Sí, doctora. Sí, Muy bien. Ahora, eso es una cosa, o sea, eso es el tratamiento de la causa. Estoy viendo que he hecho un ACV isquémico, tengo que darle el tratamiento, en este caso como son menos de 4 horas y media, y no tiene contraindicaciones ni por edad, ni por ninguna cirugía, ni evento de sangrado previo, le doy o es candidato a trombolisis. Pero la otra es el control de la presión. ¿Con qué controlo la presión hasta que llegue el medicamento, hasta que de pronto encuentre una sala donde monitorear? Porque el trombolisis yo no le puedo hacer en cualquier lugar, ¿no? O hasta que lo traslade de pronto. ¿Qué tratamiento le doy entonces para controlar esa presión? ¿Y a cuánto? ¿Cuál es mi objetivo de presión arterial? Tome la betalol. Muy bien, la betalol. ¿Y cuándo es mi objetivo de presión arterial? Sistólica 120, ¿estás segura? Trombolisis no era de 180. Doctora, ¿podría ser menos de 180 sobre 110? Muy bien. Antes de iniciar la trombolisis. Muy bien. Sí, 185 sobre 110, ¿no? Digamos, el objetivo es tener una presión menor de 185 sobre 110 en el general. Eso también lo dice su teoría, por si acaso. La idea es que en los candidatos entonces a trombolisis esta presión baje de 185 sobre 110, pero no se excedan. O sea, el hecho de que yo ponga 185 a 110 menos de, no quiere decir que me lo llevara a 90-60. Traten de mantenerse en un rango similar, pero menos de 185 con 110. Normalmente nosotros bajamos la presión entre un 20-25%, ¿ok? Y en el caso de que el paciente, por ejemplo, no sea candidato a trombolisis, solamente tratar la presión si es que la presión excede los 220 sobre 120, ¿ok? Eso también es importante. O si va a ir a trombectomía también, el objetivo más o menos de presión es 185 sobre 110, por si acaso, ¿ya? Traten de controlar eso. ¿Y con qué lo controlan? Con la betalol, efectivamente. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Muy bien. Siguiente caso, caso 4. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Paciente varón de 58 años, muy similar, hipertenso, diabético, pero ingresa a emergencia a las 6 de la mañana. Cuadro de hemiparesia derecha desde la noche anterior, 10 de la noche más o menos, se asocia a apatía, hipoactivo, incontinencia urinaria, no tiene cefalea, náuseas, vómitos, no disnea, no dolor torácico, y bueno, no lo habían traído porque había toque de queda en la pandemia. ¿Ya? Al examen 20 sobre 100 de presión, cardíaca de 110, respiratoria de 18, saturando 98, sin oxígeno, afebril. ¿Qué les parece? Muy similar al caso anterior, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es como ponerles dos imágenes y que busquen las diferencias. Vamos, es algo que resalta ahí, ¿no? Su tiempo de El tiempo de evolución. Muy bien, el tiempo de evolución, y por ahí alguien dijo que estoy hipoactivo y apático, ¿no? La sintomatología progresada, pero el tiempo es importante. ¿Cuántas horas tiene este paciente de sintomatología? 8. Más de 8 horas. Más de 8 horas, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 horas. Así a simple vista, ¿le darían trombolisis? No,
No, ya no es candidato. ¿No? Pero sigo poniendo que la glicemia es normal, la función renal es normal, coagulación normal, y efectivamente en el examen físico lo positivo es que hay en mi pared derecha, predominio crural, reflejos pupilares normales y es Glasgow 15. ¿Cómo está la placa? Diagnóstico de la placa. De la tomografía. Normal. Muy bien, normal. Muy bien. ¿Es un ACV? Isquémico. No es hemorrágico. Lo cual me permite a mí, entonces, ¿cuál es el objetivo ahorita de tratamiento? ¿La electrombolisis? Sí. ¿Sí? La trombectomía, doctor. Podría ir a trombectomía. ¿Todos de acuerdo o no? Sí. Es más... Dime. ¿Cómo dices? ¿Cuántas horas te dicen para hacer, o que son recomendables para hacer una trombectomía? Porque para la trombolisis ya pasamos el tiempo, ¿no? Otras 6 horas para trombectomía. 6 horas, ¿ok? Eso es lo que más o menos nos pauta. O sea, ya nos pasamos del tiempo. Y entonces tengan mucho cuidado. El tiempo aquí en neurología es importante, porque la trombectomía, por más inocua que se vea, también tiene riesgos. ¿Ok? Entonces, eso sí se tiene que valorar bastante, ¿ya? Entonces, este paciente lo único que nos queda es controlarle la presión. Como no va a ir a trombectomía ni a trombolisis, su presión debe estar, ¿en qué rango? ¿185, 110? No, ese es en el candidato a trombolisis. En el candidato, en el que no es candidato a trombolisis, solo se trata si la presión es mayor de 220 con 120. Acá hay que ser muy cautos, ¿ok? Ser muy cautos en no bajar la presión de golpe, ¿ok? Controlar los síntomas, sí. Hacerle los exámenes, sí. Descartar funciones orgánicas que se vayan deteriorando, sí. Y tratar de bajar, si es que la presión se eleva más de 220 sobre 110, un 20 a 25%. ¿Por qué no baja la presión? Doctores, ¿se acuerdan que esto es un ACV isquémico? Si yo bajo la presión, eso es un síntoma, eso es un signo de la presión arterial elevada, de que el cerebro quiere perfundir la zona isquémica. Si yo le bajo la presión, sin ninguna maniobra de trombolisis, lo único que voy a generar es más zona isquémica. No se olviden. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿No correcto? ¿Puede repetir, doctora, por favor? Sí. Mira, tú tienes una arteria cerebral obstruida por un coágulo, un trombo. Y yo te digo, doctor, tu presión está en 200 sobre 100, tienes un ACV isquémico ya de 20 horas de evolución, no eres candidato a trombolisis, no eres candidato a trombectomía, y tú me dices, pero doctora, bájame la presión. Yo te voy a decir, no, porque esa presión alta que tu cuerpo está generando como una respuesta de supervivencia, una respuesta de defensa, es necesaria para que tú no generes más isquemia cerebral. Porque si yo me pongo a bajarte la presión, así, porque digo, ay no, a mí me asustan las presiones de 200, tú vas a empezar a disminuir, el flujo sanguíneo que ya trataba de llegar con mucho esfuerzo a esa zona que está obstruida por el trombo, ¿ok? Te voy a disminuir el flujo porque me asusta la presión sistólica de 200, y entonces de lo que te llegaba de pronto un poquito de sangre con el esfuerzo de tu resistencia vascular periférica y la liberación de catecolaminas para que tu zona isquémica no aumente, yo te bajo la presión con mi medicamento, yo estoy feliz, pero tu zona isquémica ya no recibe sangre. Entonces, esta presión arterial elevada, sin ser mayor de 220 sobre 120, me está generando un soporte para esta zona isquémica, para esta zona obstruida por el trombo. ¿Me dejé entender? Sí, doctora. ¿Sí? Sí. Entonces, no bajen la presión solamente por el valor.
bajen la presión, monitoreando fallas orgánicas efectivamente, pero bajen la presión muy paulatinamente porque aquí hay mucho riesgo en el ACV isquémico de aumentar la zona de isquemia propiamente, que le llaman la zona de penumbra. Y entonces ya, de lo que yo tenía una hemiparesia crural, se va a hacer brachiocrural. O aparecerán otros síntomas, de acuerdo a la zona que esté obstruyendo el vaso. ¿Ok? Bueno, caso 5. Paciente varón de 60 años de edad con antecedentes de diabetes, hipertenso con tratamiento regular. Infarto agudo de miocardio anterior, o sea, ya ha tenido un infarto hace 5 años. Ingresa a emergencia por cuadro de disnea persistente, ortopnia, dificultad respiratoria y todo de 2 horas de evolución. No tiene síntomas de gripe ni fiebre, no tiene síntomas respiratorios. O sea, como propiamente, como si fuera una neumonía, algo así, no tiene. Pero sí tiene de hace 2 horas disnea, ortopnia y dificultad respiratoria. Que es lo mismo que disnea, ¿no? En realidad. Bueno, disnea y ortopnia. ¿Qué diagnósticos piensan? ¿Qué diagnósticos plantean? Ya, pero así nada más, o sea, yo vivo tranquila por la calle y de pronto me da edema agudo de pulmón. ¿Cuál es la causa del edema agudo de pulmón en este caso? Rosa, ¿qué pensarías? Está muy bien planteado. Pero ¿qué pensarías que te ha causado a ti edema agudo de pulmón? ¿Pero qué? Así nomás, insuficiencia cardíaca. Yo vivo con insuficiencia cardíaca, digamos. ¿Qué me tiene que haber pasado para que yo haga edema agudo de pulmón? Algo súbito. Claro. ¿Qué me podría haber pasado, Andy? A ver, cuéntame. La crisis. ¿La crisis hipertensiva? Podría ser, pero parece que primero empezaron mis síntomas. ¿Qué puede ocasionarme a mí edema agudo de pulmón? Causas. Doctora, podría ser por, como ya tiene una hipertensión arterial crónica el paciente, podría tener una disfunción ventricular izquierda. Ya, o sea, una insuficiencia cardíaca. Ajá, y por ello que ya, pero ¿todos los insuficientes cardíacos hacen edema agudo de pulmón en 2 horas? ¿Qué te empuja qué empuja la insuficiencia cardíaca a hacer edema de pulmón? Esa es la pregunta. No está mal, el planteamiento está perfecto, pero ¿qué tiene que pasarle al paciente que vive con insuficiencia cardíaca? Hay pacientes que viven con fracción de eyección de 15% y siguen caminando, suben escaleras, se adaptan al tiempo. ¿Qué tengo que hacer con ese paciente para que me haga un edema agudo de pulmón? ¿Qué le tiene que pasar? En pocas palabras, ¿qué descompensa una insuficiencia cardíaca? ¿Los edemas, doctora? No. ¿Qué descompensa una insuficiencia cardíaca? ¿Qué factor? ¿Qué causal? ¿Una infección? Ya, pero en 2 horas una infección, bueno, todo un poco difícil. Un infarto también. Muy bien. Eso te puede generar que tú que vives con tu fracción de 15% feliz y contento, te da un infarto, doctores, y vas a sentir toda la sintomatología que no has sentido durante todo este tiempo. Te descompensa. No niego que las infecciones también sean un factor causal, pero no lo hacen en 2 horas. Es progresivo. ¿Qué otra cosa puede descompensar a un paciente con insuficiencia cardíaca? Y que también es un poco más progresivo, pero digamos hay que plantearlo de todas maneras. La sobrehidratación. ¿Ok? Y a veces en nuestros hospitales, ese es regalo nuestro, la sobrehidratación endovenosa. No solamente la sobrehidratación por vía enteral o por vía oral, sino también la sobrehidratación endovenosa. Entonces, recuerden, sus insuficientes cardíacos se pueden descompensar por varios factores. A la cabeza, el infarto agudo de miocardio. Este paciente ya tuvo un infarto. No sería raro que pueda ser otro. Es diabético, ¿no? ¿Y por qué no tiene dolor de tórax? Si estoy sospechando en que eso ha pasado. ¿Esperarían ustedes dolor de tórax en este paciente?
¿O solamente me he olvidado de ponerlo? ¿Qué dicen? Pero vengo es diabético, doctora. Eso, muy bien. De pronto no va a sentir dolor. Me dejo entender, es diabético. Esa es la respuesta, muy bien. Jocelyn, ¿verdad? Sí, no? Doctora. Sí, muy bien, Jocelyn. Es diabético. Por sana costumbre, de pronto no va a sentir dolor. ¿Ok? Ahora, veamos la presión. 230 con 122. Frecuencia cardíaca de 118. Respiratoria de 28, saturando 90%, con temperaturas afebril. Lúcido, sí. Ortopneico, taquipneico, diaforético. Hay roncantes, sibilantes, crepitantes en el tercio inferior de ambos campos pulmonares. Hay ruidos cardíacos taquicárdicos, insoplos, pulsos distales palpables, edema con fovea en pies y tobillos, que es lo que mencionaba Carolina. Sí hay edemas, pero eso no es la causa descompensante, es parte de la clínica asociada de una insuficiencia cardíaca congestiva o descompensada. Hay incurgitación yugular, el abdomen blando depresible sin dolor y el neurológico, bueno, sin déficit motor. Por favor, quiero que vean el siguiente electrocardiograma. Denme el diagnóstico. Así, es grosero el diagnóstico, es evidente. Un infarto. ¿De qué? ¿De qué caras? A ver, cuéntame. Muy bien, Catherine. ¿De qué cara? Dime una cara al menos. ¿Qué cara está afectada? ST elevado, entiendo, ¿no? Sí, por el ST elevado. Muy bien. ¿Qué caras están afectadas? Sin miedo, ¿ah? Lo has hecho muy bien, pero ¿dónde ves la elevación del ST? ¿Puede ser cara lateral? ¿Cuál es la cara lateral? ¿Qué derivación? B5, B6. Lateral alta, baja, media. Baja. Baja. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué arteria? Muy bien. ¿Qué otra cara está afectada? ¿Cuáles son las derivadas? Muy bien. ¿Qué otra cara está afectada? Doctora, en el B2 no era septal. También. Sí, está bien. Pero B1 no está afectado, ¿no? Como por ahí entra un poco la duda, pero puede haber irrigación asociada por la cara anterior. ¿Y qué otra cara afectada hay, Catherine? Vamos, te falta una. Hay antero, septo, lateral baja, ¿y cuál más? D1 ABL, lateral alta. O sea, la circunfleja de todas maneras está afectada, ¿no? Y la descendente anterior, pues probablemente también, por las caras que han mencionado. Es un infarto agudo de miocardio extenso. Y pues este señor ya ha tenido infarto, y es diabético, y es hipertenso. Y a veces el infarto te genera complicaciones. ¿Qué vemos en la placa? Un patrón en ala de mariposa. Edema agudo de pulmón con infiltrados alveolares bilaterales. Patrón también intersticial con líneas B de Kerry. ¿Ok? Un poco de cisuritis, sobre todo a predominio derecho. No hay efusión pleural, felizmente. Eso es lo que ha ocurrido con nuestro paciente. Ha hecho un infarto. No tiene dolor torácico porque es diabético, pero sí ya tenía una insuficiencia cardíaca isquémica de base porque ha tenido un infarto anterior. Y este paciente, de lo que de pronto vivió con su FEBI de 30% y vivía normal, compensado en el tiempo, hace un nuevo infarto y en 2 horas esa insuficiencia cardíaca se descompensa terriblemente. Eso ocurre. Muy bien, ahora, objetivos de manejo. ¿Con qué manejo la presión arterial que está volando? Esa presión arterial está por los cielos. ¿Con qué la manejo? ¿Cuál es la respuesta para todo?
La beta. La Muy beta. bien, beta bloqueador. Porque en este caso incluso, doctores, me beneficia muchísimo el labetalol, porque no solamente voy a controlar la presión, sino también voy Bajar a controlar la frecuencia. Y entonces a mí no me importa mucho bajar la frecuencia, más bien me beneficia. ¿Por qué? O sea, no me importaría bajarla, a eso me refiero. Me importa más bien hacerlo. Porque este paciente es como, está con una zona extensa de isquemia. Ya su corazón no se contrae de pronto al 40%, ahora se contrae 20%, ¿ok? Le estoy poniendo en proporción del tejido dañado. Y lo estoy haciendo correr una maratón, o sea, pum, 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 se va a agotar, ¿sí o no? Ese poco tejido que está trabajando por 3 veces lo normal, a 118 por minuto, se va a cansar más rápido de lo que yo podía esperar. Porque no es el 40% que estaba trabajando todos los días a un ritmo normal, sino ahora es en un infarto agudo, con más áreas de isquemia, y encima lo hago correr. Entonces me conviene usar la betalol. ¿Por qué? Porque voy a bajar la frecuencia, voy a hacer que ese músculo cardíaco se contraiga menos, y voy a disminuir la presión arterial a rangos de ¿cuánto? ¿A cuánto tengo que disminuirlo en el infarto agudo de miocardio? ¿Cuánto me conviene bajar la presión arterial en el infarto agudo de miocardio? Y ojo, con edema agudo de pulmón, ¿no? Muy bien, sistólica, menor de 140, presión arterial media entre 60 y 100 milímetros de mercurio. Hay otro beneficio, no solamente la betalol se puede usar en el edema agudo de pulmón, sino también nitroglicerina o nitroprusiato, que nos ayudan también a disminuir precisamente la congestión pulmonar, ¿no? Entonces hacen vasodilatación importante para que los capilares pulmonares se liberen. Esa también es la otra alternativa, los objetivos siguen siendo los mismos. ¿Alguna pregunta? Pueden ser los dos, podrían ser los dos, la verdad. Yo preferiría usar nitroglicerina de inicio, incluso si tengo un infarto con edema agudo de pulmón, inicio con nitroglicerina. Si con eso alcanzo mi objetivo de presión, disminuyo los síntomas, mientras le voy buscando la solución al infarto, me quedo tranquila con eso. Pero si de pronto yo no alcanzo mis objetivos de presión y me estoy excediendo ya de dosis de nitroglicerina, mejor agrego un beta bloqueante. ¿Sí? Recuerden que eso se usa con dosis máximas. Yo de nitroglicerina no debería pasarme de los 100 microgramos por minuto. ¿Está bien? Rosa, ¿está bien? Listo. Y el último caso. Paciente varón de 58 años, diabético, hipertenso, que ingresa a emergencia a las 5 de la mañana por cuadro de hemiparesia derecha, desde la noche anterior, asociado a leve disartria, cefalea, náuseas, no vómitos, no disnea, no dolor. No lo trajeron tampoco porque no podían trasladarlo. Hasta ahí, ¿qué les parece? Diagnósticos probables. Isquémico. Muy bien. Versus un hemorrágico, ¿no? Acá hay focalización, sí, pero hay también síntomas como náuseas, disartria, por ahí, que podría hacerme dudar un poco. Presión arterial 200/100, cardíaca de 90, respiratorio parece normal, sin oxígeno y afebril. Al examen físico está lúcido, disártrico, hemiparesia derecha, pero reflejos pupilares normales. Clínicamente no es una hipertensión endocraniana, pero clínicamente sí hay una presión arterial elevada, ¿no? Ahora, tenemos una tomografía cerebral que se ve así. ¿Qué refleja esto? Una hemorragia intensa. Una hemorragia. Muy bien. Y esa es la importancia de tomar la tomografía. ¿Ok? A este paciente solamente por clínica yo diría, sí, es un ACV isquémico, pero tiene una hemorragia. Entonces a este paciente yo no lo voy a trombolizar, yo no voy a hacer nada de eso. Lo único que tengo que plantearme como objetivo es el control de presión arterial. ¿Y cómo controlo la presión arterial?
¿Con qué medicamento? La betalol. Muy bien, la betalol. ¿Cuál es mi objetivo de presión arterial en estos pacientes? ¿Cuánto tengo que disminuir la presión arterial? Menor a 150. Muy bien, entre 130 y 150 de sistólica. No se olviden que solo se disminuye un 15%. ¿Ya? Recuerden eso. Es más o menos para que se puedan guiar de cómo se manejan estos casos de crisis hipertensiva. Creo que les he dado la mayor cantidad de ejemplos posibles como para que sepan qué preguntarse, sepan qué priorizar y de pronto habría que extender un poco más, pero eso sí yo veo que lo han hecho en teoría, sobre la vigilancia de fallas orgánicas. No sé si tienen alguna duda. Doctora, ¿sirve Ninguna también duda. usar en caso de ACV isquémico aspirina? Sí, tienes que antiagregar al paciente en el ACV isquémico. Ah, ya. Siempre se antiagrega y se da un estabilizador de placa de ateroma también, por si acaso, atorvastatina. Dosis un poco más alta que el infarto de miocardio, 80 miligramos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la mayoría debe estar dormido como mi gato, entonces yo doy por finalizada la clase. Espero que hayan grabado la clase para los que están despiertos y para los que están dormidos, pues pásenla para que puedan escucharla, porque solo he escuchado 6 voces, me llama la atención. Sí, yo sé, mi gato es popular. Bueno, les agradezco mucho por su atención, su participación, he escuchado más voces esta vez, espero que les vaya bien en su examen, inventado o no, que me hayan dicho que tienen, sí les creo, así que nada, les deseo una muy buena noche, chicos, pásenla bonito, cuídense, muchas gracias. Cuídese. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.